Vamos a dar comienzo a la conferencia del doctor Pablo Mují, que nos va a transmitir la experiencia de 15 años en el tratamiento del linfoma difuso de grandes células tipo B con rituximab en el Uruguay. Una primera normativa para medicamentos de alto costo, tema en los cuales él tiene amplia experiencia. Así que, doctor Mují, lo escuchamos. Bien, muchas gracias por la oportunidad de mostrar esta experiencia. Es la primera normativa que hubo de medicamentos de alto costo en el Uruguay. Y mostrar esta experiencia no solo como el valor de los resultados obtenidos, sino como ejemplo de una normativa. Primero quiero mencionar algunas cosas que pueden ser conflictos de interés. Soy asesor externo del Fondo Nacional de Recursos en Medicamentos para Hematología. Empezamos en el año 2004 y quiero recordar en este momento al doctor Homero Bañulo, que fue quien tuvo la idea de llevar adelante este proyecto de medicamentos de alto costo. Era un problema para el país y lo canalizó a través del Fondo Nacional de Recursos y me invitó a participar en eso. Fuimos asesores honorarios del Fondo Nacional de Recursos hasta el 2015, 2016 y después sí empezamos a cobrar un honorario de acuerdo a los ateneos de autorización de pacientes. Y con la industria, el laboratorio Roche, que fue quien trajo el fármaco que vamos a mencionar, el rituximab, colabora con los cursos de actualización anual que hacemos en el Hospital Británico. Son los únicos dos hechos a mencionar que pueden estar relacionados con el tema. Los datos que voy a utilizar fueron publicados el año pasado en Blood, en la revista de la Sociedad Americana de Hematología, a través de lo que fue su presentación en el Congreso de diciembre pasado. Dentro de los autores, quiero recordar al doctor Fernando Correa, que es fallecido. Si bien el doctor Bañulo fue el cerebro para que esto funcionara, el doctor Correa fue el músculo para llevarlo adelante. Los datos que voy a utilizar son los datos que están publicados en este trabajo y después datos que están en la página del Fondo Nacional de Recursos disponible para toda la población. El Fondo Nacional de Recursos, como ustedes saben, es una persona pública no estatal que funciona desde el año 1979 como un reaseguro de los prestadores integrales para las prestaciones de mayor complejidad y costo. La misión del Fondo Nacional de Recursos es otorgar financiamiento a prestaciones médicas altamente especializadas de demostrada efectividad, permitiendo que las mismas estén disponibles con equidad para toda la población del país, asegurando que dichos procedimientos se realicen con el máximo de calidad y en condiciones de sustentabilidad económica y financiera. Remarqué en azul hechos que son fundamentales. Es el financiamiento de técnicas de alto costo, de alta especialización, que tiene que ser con equidad para toda la población, con el máximo de calidad y con sustentabilidad económica y financiera. Cuando empezamos en el 2004, el fondo cubría cirugías hechos cardiovasculares, traumatológicos, diálisis, implante coclear, trasplante renal, cardíaco, hepático y de médula ósea y tratamiento de quemados. En los años siguientes incorporó mucha tecnología y toda la tecnología que se va incorporando es costo también para el fondo, ¿no? Y yo con mi visión de futuro, cuando Bañuelo propuso esto, yo dije que estaba totalmente equivocado, que era imposible llevar adelante. Pero bueno, estos son los actos que realizó el fondo en el año 2022. Cerca de 20.000 actos médicos financió. Esto no, acá no están los medicamentos, solo los actos médicos. Si ustedes ven, en verde son todos actos en la esfera cardiovascular. Cateterismos, marcapasos, etc. Y en amarillo todos los traumatológicos, que se roban en los primeros 20 puestos, todos menos trasplante renal, trasplante de médula ósea y grandes quemados. O sea que el gran foco de gasto en técnicas son estos que estamos mencionando. ¿Qué problema teníamos en el año 2004 cuando el fondo nos llama? El problema que tenía el país era que había dos medicamentos. Hoy hay muchos medicamentos de alto costo, de alto precio, como quieran llamarlos. Pero en aquel momento había dos, y los dos estaban en la esfera de la hemato-oncología. El rituximab había sido aprobado por la FDA en el año 97
había llegado al Uruguay en el año 99, y el imatinib en el 2001. El rituximab, ustedes saben, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se expresa en el linfocito B, era un target para el tratamiento de las enfermedades neoplásicas del linfocito B. Y el imatinib, un inhibidor de tirosinoquinasa, que bloqueaba la tirosinoquinasa activada por lo que es el cromosoma Filadelfia, el gen de fusión BCR-ABL, que desencadena la leucemia amiloide crónica. Habían tenido un gran impacto no solo en la cantidad, sino en la calidad de vida de los pacientes, y eran para ese momento de altísimo costo. Y hoy vemos un costo que ha sido superado ampliamente. El imatinib salía $2.000 por mes y el rituximab salía $40.000 el tratamiento completo. Hoy eso ha quedado absolutamente pasado por arriba por los nuevos medicamentos. El imatinib, el problema que tenía era que los $2.000 eran de por vida todos los meses. Y era tan exitoso que generaba una acumulación de pacientes porque no se morían. El 80% de los pacientes que reciben imatinib tiene una expectativa de vida igual que la población general. Entonces, no era que iba a tratar los 100 que debutaban ese año, era que al año siguiente iba a dar 180, y al otro, y así vamos a sumar, o sea, que era un gasto acumulativo. En octubre del 2004, a instancia del doctor Bañulo, se forma una comisión para analizar el financiamiento de imatinib y rituximab, me invitó a mí y al doctor Len Martínez, y el 1 de enero del 2005 empezamos con la financiación del rituximab para el linfoma difuso de grandes células B, para el linfoma folicular recaído, que después se incorporó linfoma folicular en primera línea y linfoma del manto. Y en la misma fecha se empezó con el imatinib para la leucemia amiloide crónica. Voy a tomar ahora linfoma difuso de grandes células B. ¿Cuál era el trabajo pivotal que avalaba su uso en esta patología, el difuso de grandes células B? Era un trabajo realizado por el grupo europeo asociando al CHOP, que era la quimioterapia estándar desde los del 85-90, que era ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y prednisona. El asociar el anticuerpo monoclonal generaba un cambio significativo en sobrevida global. Y con un análisis que eran 202 pacientes en la rama con CHOP rituximab, obtuvo una sobrevida global a 2 años de 70%, superando lo que era el estándar de 55 más o menos por ciento de sobrevida global a 2 años. A partir de ese año es el estándar de tratamiento. Le han agregado y sacado al CHOP todas las drogas que han cruzado por la esquina y sigue siendo CHOP rituximab la mejor opción. Ahora, asociando un anticuerpo monoclonal anti-CD79, en una subpoblación de pacientes se logra un beneficio extra. Pero sigue siendo estándar. ¿En qué panorama estábamos en el año 2004? Cuando nos llaman del fondo nos dicen tenemos que saber cuántos pacientes van a tratar por año porque tenemos que hacer un estimativo de costos. Ahí, gracias al académico Barrios, pudimos calcular que en el Uruguay había unos 350, 400 linfomas por año, con los datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Y sabíamos, por datos del extranjero y por un trabajo nacional de la doctora Walco, publicado en Archivos de Medicina Interna, cuál era la incidencia aproximada de difusos de grandes células B dentro de la población. Y estimamos que íbamos a tener aproximadamente debutando 120 pacientes con difusos de grandes células B por año en el Uruguay. Y si miramos, yo les voy a mostrar ahora las cifras de los primeros 15 años, se presentaron al fondo 1.560 y pico de pacientes, o sea que bastante bien estuvo la estimación. En el quinquenio 2013-2017 tenemos una incidencia algo mayor de linfomas en el país, 254 varones por año y 231, hace más o menos 480 linfomas por año, pero ya seguimos manteniéndonos dentro de los mismos parámetros. Una incidencia que la Comisión de Lucha contra el Cáncer, con el académico Barrios, nos actualiza permanentemente. Cuando discutimos cómo tenía que ser la normativa para guiar un tratamiento de alto costo, primero que hubiera una adecuada evidencia científica que tuviera un impacto real en la sobrevida o en la calidad de vida de los pacientes. Y un costo-efectividad de este impacto. Y ahí leímos mucho sobre lo que es el QALY del NICE, donde cada año que se gana de sobrevida con una calidad 100 vale un QALY. Nos pareció que había que tener un protocolo para exigirle al médico tratante
que tuviera un adecuado diagnóstico, adecuadas indicaciones y un seguimiento adecuado para poder valorar la evolución de los enfermos. Y que la autorización de los tratamientos tenía que hacerse en un ámbito colectivo, por pares. Tenía que haber un consentimiento informado sobre el tratamiento y para poder tener los datos del paciente, un informe médico para las dosis siguientes de tratamiento que nos asegura que el paciente estaba teniendo la evolución adecuada, adherencia del paciente de la institución de asistencia a entregar los datos de la evolución, y una consultoría internacional que todavía audita las autorizaciones que se hacen en el Fondo Nacional de Recursos. Esto es un estudio analítico de una cohorte histórica de pacientes con linfoma difuso de grandes células B que iniciaron su tratamiento con quimio e inmunoterapia en primera línea entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2019. Los primeros 15 años de uso de la normativa. Eran pacientes con linfoma difuso de grandes células B que debutaban en primera línea e incorporamos también foliculares transformados en difuso de grandes células B, que son de peor pronóstico, leucemias linfoides crónicas transformadas en difuso de grandes células B, que son de peor pronóstico. También incorporamos a aquellos pacientes con compromiso del sistema nervioso central primario, que son de muy mal pronóstico. Y por supuesto, esto es vida real. Los que eran Simil-Burkitt, que son muy graves, los de zona gris, los de origen, los de que tuvieran VIH, hepatitis B y hepatitis C, todos se incorporaron. Esto es vida real. Esto no es un trabajo con selección y criterios de inclusión y exclusión para publicar un análisis de sobrevida. Pero el tratamiento tenía que ser con intención curativa. El médico tenía que, porque el objetivo del difuso de grandes células B es la curación. Porque si no se cura, en 2 años o 3 se muere. No es como un linfoma indolente que lo puedo llevar 20 años tirando la pelota para adelante con tratamientos de contención de la enfermedad. En estos 15 años se presentaron al fondo 3.203 linfomas para ser tratados. 987 foliculares grado 1-2, 347 foliculares grado 3, 154 linfomas del manto que se fueron incorporando en los años siguientes, y 1.699 linfomas difusos a grandes células B. Se autorizaron 1.597, el 94%. De ellos, 1.413 eran pacientes en primera línea, que es la población que vamos a analizar. Porque después teníamos la población que era recaída, respuesta parcial, progresión, resistencia, que es una población muy heterogénea y que es difícil de uniformizar para un análisis estadístico significativo. Si vemos acá, de los 1.413 pacientes, lo primero que quiero destacar es que en estos 15 años el 79% de los pacientes vino del sector privado y el 21% del sector público. Esto habla de una no equidad en la asistencia. Uno de los fines del fondo no se está cumpliendo. ¿Y por qué se debe esto? Nosotros cuando empezamos, en el primer año hicimos un primer análisis con 50, 60 pacientes. No había ninguno al norte del Río Negro. Después de eso fuimos al interior, se dieron charlas y se equiparó. Y si vemos Montevideo Interior hoy está bastante bien balanceado. Se logró vencer ese problema. Yo creo que el problema mayor son los linfomas que no llegan del interior de la salud pública. Después de eso, hicimos un análisis de los riesgos del linfoma de acuerdo a la clasificación de linfomas y de acuerdo al índice pronóstico, donde teníamos de bajo riesgo el 39%, riesgo intermedio, bajo y alto más o menos el 50% y 8% con alto riesgo. Quiero destacar que el 36% tenía masa bulky, que el 2% era portador de HIV. Nosotros vamos a analizar los 1.184 pacientes que recibieron CHOP, porque hubo un porcentaje de pacientes, cerca del 16%, que no recibieron CHOP generalmente porque no podían recibir antracíclicos, o por un cáncer previo que ya hubieran recibido antracíclicos y no se puede acumular la dosis de antracíclicos por cardiotoxicidad, o por ya patología cardíaca propia. Y quiero destacar que a 2 años la sobrevida de los 1.400 pacientes fue del 72%. A 3 años 69% y a 5 años 64%. Quiero decir que es raro que un difuso de grandes células B recaiga más allá de los 3 años. Tengo pacientes que han recaído después de 10 años que uno se pregunta, ¿será el mismo linfoma? Pero
y después vimos que por IPI también teníamos la supervivencia. Y esta es la supervivencia global separada por quinquenios. A ver si analizamos si había habido algún tipo de diferencia de acuerdo a quinquenios y no hubo una diferencia significativa, manteniéndose globalmente una sobrevida global de 72% con una mediana de seguimiento de 84 meses de 1.412 pacientes. ¿Y qué pasó con los trabajos pivotales? El trabajo pivotal tenía 70% a 2 años. No se pueden comparar una cosa con la otra, pues no son trabajos aleatorios, pero podemos tener una noción si estamos dentro de los parámetros esperados para el tratamiento que estamos instituyendo. Y el trabajo pivotal tuvo, con 200 pacientes, con un seguimiento de 24 meses, nosotros 1.400 pacientes con un seguimiento de 84 meses, 70%. Y después fuimos a buscar en la vida real, y en la vida real está el trabajo de British Columbia Cancer Agency, que tuvo 78% a 2 años con 152 pacientes y un seguimiento de 24 meses. Pero el trabajo de British Columbia no incluyó pacientes transformados de alto riesgo, no, desde linfomas indolentes, y no incluyó linfomas primarios del sistema nervioso central, que sabemos que tienen un riesgo muy alto. Después fuimos a ver qué pasaba con el IPI. El IPI es el Índice Pronóstico Internacional. La gráfica grande que ustedes ven acá, nosotros agrupamos en IPIs de bajo y riesgo bajo y de riesgo alto, y vimos que hay una diferencia significativa muy similar a la que logró el trabajo que validó el IPI como factor pronóstico en esta patología. Fuimos a ver si había diferencia por edad y pudimos reproducir lo mismo que pasaba en los trabajos internacionales. Lo mismo con el performance status, lo mismo con de acuerdo al estadio de Ann Arbor, lo mismo de acuerdo al LDH. O sea que tomamos todos los factores individuales que conforman el índice pronóstico y pudimos ver que en todos ellos en forma individual habíamos podido reproducir lo que ocurría internacionalmente. No encontramos diferencias si había compromiso extranodal o no, y no encontramos diferencia por sexo, hombre o mujer, ni si tenían o no masa bulky. Definimos masa bulky como aquella en aquel momento mayor de 10 centímetros, hoy como mayor de 7 centímetros. Y esto es muy importante. No encontramos diferencias de sobrevida en 15 años entre el sector público y privado. Acá lo que tenemos, que hay baja representación del público y casi todo el público está tratado en centros de referencia, Hospital Maciel, Hospital de Clínicas o algunos centros del interior de buen nivel. Pero creo que no está analizado acá ese porcentaje de pacientes públicos que no llegaron al tratamiento adecuado. Esto es sobre si recibieron CHOP o no recibieron CHOP. Los que no recibieron CHOP generalmente una población de más riesgo y que fue muy variada la quimioterapia que recibieron, entonces tiene poco valor para analizar ahora. Pero sí quería mostrarle esto. 144 pacientes que recayeron pudieron ir a trasplante. Es otra opción que da el Fondo Nacional de Recursos. El paciente recae, se hace una nueva quimioterapia que lo lleva a una segunda remisión y en la segunda remisión completa o parcial, mostrando quimiosensibilidad, va a trasplante. Y fíjense que fueron en primera remisión, de acuerdo a los quinquenios, los números de pacientes que fueron yendo a trasplante, pero fueron primera remisión, segunda remisión, más allá de remisión parcial, resistencia, recaída, etcétera, y logramos una sobrevida a 60 meses del 54-53%. O sea que eran pacientes que habían recaído al protocolo inicial y se rescataron con quimioterapia y tuvieron una larga sobrevida con trasplante que se estabiliza más o menos en el 50%. ¿Es esto lo que ocurre internacionalmente? El trasplante autólogo en esta patología se hace después de un trabajo del doctor Philip, publicado en el año 95 en New England, que si ustedes ven, a 60 meses está sobre el 50-55% también. O sea que la posibilidad de rescate a través del Fondo Nacional de Recursos logra los mismos resultados que se logran a nivel internacional. Como conclusión, la normativa para rituximab se basa en evidencia científica de trabajo fase 3 con impacto en calidad de vida y supervivencia global. A través de estas normativas, la financiación del rituximab está disponible para toda la población, aunque no se logró totalmente cumplir con la equidad, ya que el sector público está subrepresentado. Creo que expresa la falta de especialistas en algunas zonas del interior, en el sector público.
a través de sus exigencias de diagnóstico, evaluación, tratamiento y seguimiento, ha mejorado la calidad de asistencia a esta patología. Si quiero poner un ejemplo, cuando empezamos a tratar a estos pacientes, el diagnóstico de linfoma difuso grandes células B se hacía por microscopía y nosotros pedimos desde el fondo que se incorporara la inmunistoquímica y tuvimos muchísima resistencia para que esto se lograra, porque decían que creíamos que estábamos en la clínica Mayo, ¿eh? Pero era la manera adecuada de hacer un tratamiento. Si yo no demostraba que el linfoma expresaba el CD20, ¿cómo le iba a dar un anticuerpo monoclonal anti-CD20? No tenía ninguna razón, ¿eh? Y en el mundo el linfoma se estudiaba con inmunistoquímica. Y como no se aceptaban tratamientos y no venían con inmunistoquímica, se generalizó el uso de inmunistoquímica y hoy a nadie se le ocurre tener un linfoma sin inmunistoquímica. Sobre el tratamiento, todo el mundo hacía dosis variables. Nosotros marcamos cuál era la dosis de los trabajos pivotales y exigimos que se hicieran esas dosis, si no, no se daba la medicación. La normativa de rituximab uniformizó el diagnóstico de los linfomas de acuerdo a la clasificación OMS. Cada patólogo usaba una clasificación distinta. Nosotros exigimos la clasificación de la WHO, ¿eh? Y generalizó el uso de la inmunistoquímica del país. Los resultados de esta normativa reflejan un trabajo de alta calidad en diagnóstico, evaluación, tratamiento y seguimiento con supervivencia global y de respuesta al tratamiento esperados de acuerdo a los trabajos de referencia. Y fue como un modelo operativo para la incorporación de nuevos fármacos. Resultados también comparables con internacional se logró con el imatinib en primera línea. Y hoy, en nuestra especialidad, se cubre la aplasia de médula con globulina antilinfocitaria y el trombopac, la leucemia aguda linfoblástica con asparaginasa, los linfomas no Hodgkin con rituximab, bendamustine y ibrutinib, la leucemia amiloide crónica, la aguda linfoblástica FI positiva, la linfoide crónica, el mieloma, los síndromes mielodispláticos, etc. Y a su vez hay fármacos para múltiples especialidades. En los últimos años predominan los tratamientos oncológicos, 1.454 tratamientos oncológicos aprobados en el 2022 y 816 tratamientos hematológicos. La principal patología cubierta es el cáncer de mama y en segundo lugar los linfomas no Hodgkin. Pero surgen preguntas cuando uno ve esto. Yo no sé nada de salud pública. Soy un médico que hace asistencia y docencia. Veo 80 a 100 pacientes por semana. Y esto para mí ha sido un arma que nos ha permitido mejorar muchísimo la asistencia de nuestros pacientes. Pero surgen preguntas. ¿Cómo mejorar el análisis de datos del Fondo Nacional de Recursos? Ustedes vieron todas las patologías que cubre el Fondo Nacional de Recursos desde el punto de vista del medicamento y desde el punto de vista de técnicas. Y es muy poco lo que se publica. Poca gente, pocos centros tienen tantos datos. El trabajo pivotal era de 200 pacientes, el trabajo de British Columbia de 150, nosotros presentamos 1.400. Nuestro seguimiento fue de 80 meses. Es porque hay datos que no se logran extraer. ¿Cómo podemos mejorar los datos? Primero tienen que ser datos confiables. El fondo, a mi juicio, debería tener auditores que al azar revisen historias, como nos hace a nosotros auditorías el Registro Internacional de Trasplante de Médula, que viene y me dice quiero ver tal historia y ve si el peso que yo puse en el registro es el mismo que está en la historia, o si la dosis que utilicé es la misma que utilicé en la historia. Entonces creo que tiene que haber auditoría de estos datos que avalen la calidad de los mismos. En segundo lugar, creo que el fondo tiene que desarrollar un centro de análisis mucho más grande y volcarlo a las sociedades científicas. Llamar a la sociedad de nefrología y decirle, bueno, tenemos todos estos datos de diálisis, porque creo que podríamos tener datos muy buenos del país para publicar y saber nuestra realidad. Creo que tenemos que exigirle más a los médicos que mandan sus enfermos. Nosotros pudimos presentar los datos de sobrevida global porque tenemos la posibilidad de analizar el registro civil y sabemos el día exacto que se muere cada uno. Pero no podemos analizar sobrevida libre de progresión, sobrevida hasta el próximo tratamiento, que en esta patología no tiene importancia porque los que recaen se mueren. Pero las patologías que uno los trata 4 o 5 veces y bien 20 años, el objetivo no es sobrevida global. El objetivo es sobrevida libre de progresión o sobrevida hasta el próximo tratamiento. Y eso no lo podemos analizar porque si bien empezamos al principio exigiendo eso, era imposible de recibir los datos, analizarlos, no hay personal para eso, y los médicos tampoco, los que mandaban tampoco eran confiables los datos que enviaban.
pero creo que es un debe mejorar el análisis de datos del fondo, en calidad y en cantidad. La pregunta es, ¿se debe continuar con todos los fármacos que están actualmente en el Fondo Nacional de Recursos? El imatinib salía $2.000 por mes, hoy sale $100 por mes. ¿Tiene que estar en el fondo? Un fármaco que sale 4.000 pesos por mes y que genera un enorme trabajo administrativo de autorización del protocolo, autorización mes a mes del fármaco que se le entrega y control trimestral del seguimiento del BCR-ABL a ver si sigue negativo o no. ¿Tiene que estar en el fondo? Yo podría decir que no, pero también digo, todo lo que tratamos bajo normativa se trata mejor. Entonces es un argumento para dejarlo, pero creo que el fondo no puede seguir abarcando administrativamente fármacos que salen $100 por mes. Y lo mismo seguramente algunas técnicas médicas. Son preguntas que hago como un médico de asistencia. ¿Cuál es el criterio para incorporar nuevos fármacos? ¿Qué criterio sigue el fondo o el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué tenemos que incorporar? ¿Lo que tiene más importancia para la población? ¿Lo que tiene más impacto en calidad de vida? ¿Lo que tiene más impacto en sobrevida? Yo la sensación que tengo, y es una sensación y no lo puedo asegurar, es que se incorpora de acuerdo al número de amparos que pierden el Ministerio de Salud Pública. Uno ve que esos fármacos que van a juicio, que son 30, 40, 50 juicios por año que se pierden, son los que se incorporan rápidamente. Y puede ser porque es la necesidad de la población, pero eso está sesgado de acuerdo a la especialidad que pide el fármaco, o de los médicos que piden los fármacos, porque hay médicos que no piden, no van al juicio de amparo porque esto es un problema para el médico también. Entonces eso está sesgado. Y por otro lado, dejamos de lado enfermedades donde hay un enorme impacto en cantidad y calidad de vida, pero que es poco prevalente. La leucemia aguda promielocítica, que se morían el 80% hasta la década del 90, con la incorporación del ácido transretinoico y ahora del trióxido arsénico, se tratan sin quimioterapia, sin alopecia, sin esterilidad, sin cardiotoxicidad, sin vía central, sin reposición después del primer mes, con 30 días de internación contra 150 días de internación con el tratamiento estándar, se cura el 90% sin quimioterapia. Pero son 10, 12 pacientes por año, ¿a quién le importan? Pero ese tratamiento está desde el año 2017 y el Uruguay que lo tiene disponible no lo incorpora. ¿Por qué? Porque son 10, 12 pacientes. ¿Quién hace ruido con 10, 12 pacientes? Entonces tenemos que analizar bien qué criterio tenemos que utilizar para entrar un fármaco al fondo. ¿Es una agencia nacional de evaluación independiente que tiene que definir quién lo incorpora? Alguien tiene que pensar, pero tiene que ser alguien independiente y sin conflicto de interés. Y un problema mayor es que las normativas, y está bien que lo hagan, exigen exámenes para el diagnóstico o seguimiento del tratamiento de técnicas no incluidas en el PIAS. ¿Qué se hace frente a esta situación? Cuando se incorporó la leucemia amiloide crónica con el imatinib, se exige que el enfermo tenga la expresión molecular BCR-ABL, la expresión del cromosoma Filadelfia. Y el seguimiento se hace cada 3 meses, viendo cómo el fármaco va descendiendo en logaritmos la cantidad de BCR-ABL expresado. Si yo no puedo hacer ese seguimiento, no tiene sentido que le dé la droga. Pues desde el 2005 todas las sociedades de hematología le pidieron a los gobiernos de turno que incorporaran en el PIAS el BCR-ABL y nunca lo incorporaron. El paciente se lo tiene que pagar. Y lo peor es que hay instituciones que no le cobran el costo, lucran con el pago cada 3 meses del BCR-ABL. ¿Y qué tiene que hacer el fondo si el paciente no puede pagar el BCR-ABL? ¿Le tiene que dar el medicamento igual? ¿Y no sabemos si está respondiendo? ¿O no le tiene que dar el medicamento? Son respuestas que no tenemos. Si bajamos el nivel de exigencia de seguimiento con BCR-ABL, estamos bajando la calidad y ya no vamos a cumplir con unos objetivos de la normativa. Pero si no le damos al paciente, ¿le voy a negar el medicamento? Creo que son discusiones que nos tenemos que dar. Estos datos me los dio el doctor Cruzet, no son de mi intelecto, naturalmente. La utopía en la asistencia médica es lograr la equidad en salud simultáneamente con la mayor calidad posible, preservando los derechos de los pacientes. La finitud de los recursos es lo que impide la realización de la utopía. Inevitablemente, a mayor equidad, menor calidad.
Porque siempre discutimos por qué no incorporamos esto, por qué no pasamos esto para el fondo. Pero también el recurso del fondo es finito. Y él me enseñó lo que es la confrontación entre beneficencia y la justicia distributiva. La beneficencia de un individuo va siempre contra la justicia distributiva. ¿Eh? El otorgamiento del recurso en función del mantenimiento de la sustentabilidad económica del sistema prioriza la justicia distributiva sobre la beneficencia individual. Y los criterios de justicia distributiva no debieran utilizarse como un elemento sustancial para incidir en la toma de decisiones para su aplicación vinculante respecto de una persona o situación clínica en particular. Acá se prioriza A, la justicia distributiva sobre la beneficencia. Lo que pasa es que cuando nos sentamos en un consultorio con un paciente y tiene una patología que yo sé que hay un fármaco que le va a cambiar la cantidad y la calidad de vida, mi obligación ética primaria es con él, pero también está la obligación de la justicia distributiva. Y es lo que Weber definía como la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción, la que se atiene al estricto cumplimiento de los principios con independencia de las circunstancias y las consecuencias. Va en contra de la ética de la responsabilidad, en que la previsión de otorgar el recurso a todos los potenciales solicitantes efectos de una específica situación patológica conducirá a una erogación económica de una magnitud tal que pueda afectar la sustentabilidad del sistema. El recurso solicitado le debería ser negado a todos y por ende a cada uno de los comprendidos en esta prestación. Y con ello, con absoluta prescindencia de lo bien fundamental que puede encontrarse la beneficencia de lo peticionado. Pero cuando uno está con un paciente está mano a mano. ¿Eh? Y es muy fácil hablar esto de quien no se sienta en un consultorio con un paciente o al lado de la cama. Pero es un tema que tenemos que solucionar en forma nacional y tiene que estar involucrada toda la población. No es un tema de los médicos ni de una asociación de pacientes. Es un tema de la población y tenemos que saber cuál es el límite de lo que vamos a gastar. Y la decisión tiene que estar tomada por organismos independientes sin conflicto de interés. Cada vez que nos enfrentamos a un paciente, nosotros pensamos primero en él y su familia. Y es natural porque somos médicos. Pero por supuesto genera esto un problema para la salud. Y eso es lo que tenemos que pensar todos los días cuando vemos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruzet. Le damos la palabra al doctor, doctor Mushi. Le damos la palabra al doctor Novoa. Bueno, yo primero que nada quiero felicitar personalmente a Pablo por la presentación y agradecer la invitación a comentarlo, sabiendo que de hematología no sé nada y que en realidad con Pablo compartimos muchas preguntas. Lo primero que este trabajo es un trabajo que ya a esta altura empezó hace 20 años y muestra otra de las fortalezas de poder analizar para atrás 20 años de cuando empezó el país a financiar tratamientos de este tipo, medicamentos. El otro tema es que la academia premió este trabajo en el 2011 o 2012, cuando ya en ese momento estaban mirando, bueno, qué pasó en esos primeros años y cómo estos datos que nos presenta Pablo ya tenían este 70% de sobrevida. Más allá de que en la incorporación del tratamiento se fue incorporando una serie de tratamientos concomitantes que buscaban reducir las complicaciones tanto corregime Pablo si me equivoco, vinculadas a los síndromes de lisis tumoral y a las infecciones asociadas a dichos tratamientos. Y sin embargo, eso ha sido difícil de mostrar en cambio de sobrevida en los primeros 4 meses, que es como el lugar más complejo, por lo que entiendo, en el tratamiento de estos pacientes. Pero de cualquier manera, esto muestra, bueno, cómo una política de manejo de un fármaco puede llevar al país a resolverlo de esta manera. Hay una serie de beneficios que están vinculados a tratamientos protocolizados que van mucho más allá del fármaco en sí,
que es la homogeneidad del diagnóstico, las exigencias diagnósticas que plantea el fondo para este tipo de fármacos. Algunas son también barreras para el acceso. Esto que decía Pablo de que hay un montón de exámenes diagnósticos que se requiere que lo pague o la mutualista, o el hospital, o el propio paciente. Y lleva además un trabajo adicional del médico que cuando no está entrenado en hacer la solicitud al fondo, funciona igual que con la solicitud del amparo. El médico no hace el trámite para que todos los datos le lleguen al fondo y pueda ser autorizado. Eso, o el médico o la institución, porque el médico tiene sus 12 minutos o 10 minutos y tiene que completar esta situación. Pero claramente el fondo ha pensado en esto y en algunos casos financia el módulo de diagnóstico, como en el trasplante hepático y recientemente el módulo pretrasplante en el trasplante renal. El otro tema que parece importante de estos datos de la vida real es esto que Pablo jerarquizaba de la importancia de poder ser esta base de datos una base de reflexión y de investigación, monografías de posgrados, trabajos científicos de mayor profundidad. De hecho, en nefrología esa realidad se da bastante. Nosotros tenemos un reporte anual del registro uruguayo de diálisis, del registro de trasplante, y eso nos permite mirar de alguna manera esta situación. La inequidad, Pablo nos hablaba de la inequidad, nos mostraba una inequidad. 80% de los pacientes son del sector mutual, 20% son del sector de salud pública. Claramente en todas las técnicas y en todos los medicamentos esto se cumple. En el año 2019, la incidencia de enfermedad renal crónica que deriva a sustitución de la función renal era de 236 por millón, ajustada a edad y sexo, era 234 pacientes por millón de población en Montevideo y 186 pacientes por millón en el interior. Y esto no quiere decir que hay menos pacientes con enfermedad renal en el país. Hay más pacientes que se mueren, igual que los pacientes que no se diagnostican o que llegan en etapas tan tardías al diagnóstico que no llegan al tratamiento. Eso en el registro histórico, en el caso de diálisis, se mantiene, van cambiando un poco la situación entre departamentos y eso depende mucho también de la actividad local. Por ejemplo, Maldonado y Canelones está mejor que los datos del norte del Río Negro y es un dato muy relevante. Esa misma inequidad se da entre ACE y no solo Montevideo en el interior, se da entre ACE y las mutualistas. Por ejemplo, para el 2020, para el periodo 2013-2017 en diálisis, la relación era 148 ACE, 186 por millón de población en las mutualistas. Y esa situación se veía sobre todo la diferencia en el interior. El otro componente que es muy relevante es, bueno, cómo seleccionar de toda esta información que nos mostró Pablo, que es datos de la vida real, cómo reproducen datos de un ensayo clínico randomizado, aun cuando se tomaron pacientes mucho más graves. O sea, eso va a favor del estudio. Aún con pacientes más graves tenemos datos similares. Este tipo de normativa lleva a una dificultad que es la relación temporal. La velocidad de incorporación de nuevos fármacos es difícil que un organismo logre analizar la calidad, analizar los resultados e incorporar razonablemente. Y pasa al revés, los fármacos quedan encarcelados. Ustedes saben que para la incorporación de fármacos el Uruguay tiene un organismo asesor del ministerio que es un organismo político, que es el que incluye en el formulario terapéutico nacional las distintas perfecciones. Es un organismo que tiene 3 funcionarios del ministerio y 2 de las instituciones de medicina de las mutualistas. Y en definitiva allí es una negociación de dinero.
¿Qué saco, qué pongo, qué pagas vos, qué pago yo? Rituximab, además, es una cuestión que no solo implica al país, implica a la industria. Rituximab es una droga que existe desde, como dijo Pablo, desde el año 97, o sea, tiene 24 años. Fue el primer monoclonal. Vivimos la discusión y Henry se recuerda cuando empezó la discusión de que venían los biosimilares y que los biosimilares había que poco más que hacer una campaña que los médicos firmáramos para decir que no podían ser biosimilares, que en realidad fueron los que trajeron la reducción del costo. El fondo fue incorporando en el 2006 para la artritis reumatoidea, o capaz que 2011, y 2016 para la vasculitis, que en realidad para la vasculitis lo incorporó si había resistencia a la ciclofosfamida, el mismo recurso. Y eso fueron incorporaciones porque tanto para la FDA como para la EMA, en la industria lo registró para esta certificación. Pero es un anticuerpo monoclonal contra el linfocito B. Entonces sus utilidades son enormes. Y a Pablo en hematología le queda el PTI, el púrpura trombocitopédico idiopático. Para las crioglobulinemias es una droga de altísima eficacia por la cual no está registrada. Para el síndrome nefrótico del niño córtico sensible, es una droga que ha demostrado no solo su efectividad, sino que el mes pasado, en el New England se publicó cuál era el mecanismo que explicaba esto, que es que tenemos anticuerpos antinefrina. Y entonces le da justificación patogénica a usar una droga que va contra el linfocito B. Sin embargo, desde el 2017 sabemos que el rituximab es eficaz para que los niños no recaigan en el síndrome nefrótico y al cual le damos millones de kilos de corticoides, pero como no está registrado en el país para esa indicación, el ministerio no lo podía incorporar. Y se habló recurrentemente con todas las autoridades y sigue yendo por amparo para la lesión global mínima, para la nefropatía membranosa y para algunas más peligrosas. O sea, una droga que en realidad se abarató mucho, en realidad del costo inicial, Pablo, que era de $4.000 por mes, más o menos. Era no más. Más, $40.000 6 meses. Hoy 6 dosis debe salir $2.000. O sea, pasamos de $40.000 6 meses a $2.000. Sin embargo, esa droga sigue en el protocolo del fondo y no se pasa a lo que sería el anexo 2, que son las drogas del PIAS, que tienen obligación las mutualistas de edad. Por lo tanto, sigue teniendo que pasarse por el amparo para conseguir estas drogas en estas otras indicaciones que no están. ¿Y eso qué pasa? Con esto nos pasa con una enorme cantidad de patologías donde por interés de la industria, no están registradas para esa indicación y por lo tanto, si bien han demostrado por ensayos clínicos randomizados, no las pueden. Esto complejiza la situación a tal punto que además aparecen nuevas tecnologías de muchísimo más. Hoy conversábamos que en esta semana hubo 2 editoriales, uno en Science y otro en JAMA, y el de JAMA particularmente decía la terapia génica, una espada de 2 filos, donde tomaba el caso de la utilización de la edición genética para el tratamiento de la drepanocitosis, que fue el primer caso donde el CRISP-9, o sea, la edición tomando estas enzimas que clivan el ADN, se utilizó para la drepanocitosis, que es una enfermedad muy prevalente en la raza negra y en África, que cada dosis sale $3 millones. 2 millones de tratamiento. No, una dosis. ¿No? Lo que pasa es que no sé cuántas dosis se precisan. Y las CAR-T cells, que Pablo nos podrá decir, están alrededor de $300.000-500.000 de tratamiento. La dosis. Entonces el tratamiento ya está así $1 millón. Por eso. Entonces, ¿cómo hacer para incorporar esa situación? ¿Cómo hacer para lograr este equilibrio que nos decíamos entre la ética de la convicción y la ética de la paradoxalidad?
cómo hacer para incorporar y desincorporar. Y cuando en realidad eso mueve la economía de toda una estructura. Para finalizar, todos sabemos que en realidad la incorporación de procedimientos, aún para la FDA como para la EMA, procedimientos, por ejemplo, endovasculares tienen una menor exigencia que los ensayos clínicos normales. Y eso hace que se pueda tener más dudas sobre la eficacia de algunos procedimientos y su repetición, como algunos procedimientos de la cirugía endovascular. Hubo un caso muy sonado que se difundió en el New York Times hace un año sobre una señora diabética que no tenía claudicación y que tuvo 52 procedimientos endovasculares en sus miembros inferiores para evitar la amputación que finalmente. Entonces esto abre Pablo con su excelente presentación nos abre una serie de cuestiones que son éticas, que tienen una enorme carga potencial de conflictos de interés y que necesitan de un grupo independiente que trabaje como trabajó con la lucidez que tenían en ese momento para hacerlo, Homero. Yo participé en la época de Areche, en la CTA, en algunas cuestiones similares, pero que requieren de ideas de este tipo, que realmente, por otra parte, hay que reconocer el Fondo Nacional de Recursos que le dio al país, un país con pocos recursos, una, eh, una capacidad de discernimiento para decidir lo mejor para nuestra sociedad. Es como un bien que tenemos que preservar también, porque hubo varias ideas de que el fondo había perdido importancia y capaz que lo que tenemos que fortalecer eso. Estas fueron, Pablo, me alcanzó hace una semana, tuve la ventaja de los de ustedes de tener la presentación una semana antes. Me parece igual que nos convoca a discutir muchísimo. Y agradezco. Bueno, muchas gracias a los dos expositores, al doctor Mushi y al doctor Novoa. Excelente la presentación y los comentarios. Y yo abriría a, a los académicos acá presentes y los panelistas si alguien quiere hacer algún comentario. Veo que el doctor Díaz está pidiendo la palabra. Especialmente, gracias. Y quiero señalar que le pedía a Pablo para colgar dentro de los materiales que estamos analizando en los posibles cambios en el Sistema Nacional de Salud, la presentación de él, porque es un área que no ha salido contundentemente en todos los que han estado analizando en prensa y en conferencias recientemente, y es un área que nos convoca por dos motivos. Primero es porque es un área que, como él dijo, tiene que estar fuera de los conflictos de interés, no solo de las corporaciones, también de las alianzas de pacientes, porque este es un contrato social ciudadano que tiene que llegar a la máxima posibilidad en la reforma a nivel parlamentario y que se acepte que los progresos se hacen sobre la base de eficiencia de las intervenciones, efectividad y contribución a la calidad de vida. Creo que muy claro lo de los quali, que el Fondo Nacional tiene en cuenta para la incorporación, también la necesidad de la eficacia y también la posibilidad de pasar el mensaje, que lo que no se incorpora hoy, porque no podemos, tal vez se pueda incorporar mañana. Y lo que no tiene que haber en nuestro país, y yo creo que esto es lo último que digo, es que esto sea una materia judicial.
El juez no tiene la capacidad de decidir sobre el bien público y en última instancia, cada vez que se hace una erogación que no tiene impacto frente a otra que debería ser prioritaria, se está decidiendo dejar por fuera a la primera opción. La primera opción es la que genera equidad, la primera opción es la que es posible y sustentable. Y los jueces lo que están haciendo es interponer, sin un contrato social, algo que se basa solamente en estar a favor del bien y en contra del mal. Una moralina judicial que nos ha entorpecido porque si hoy en día alguien tiene amiloidosis, hay una cura definitiva para la amiloidosis. Ya, se probó, ya hay un paciente con sobrevida sin amiloidosis. Pero no podemos de hoy a mañana ni incorporar la drepanocitosis, ni la hemofilia, ni la amiloidosis cuando los valores son inalcanzables. Y eso requiere debate en un ámbito sin conflicto de interés, de alto nivel. Por supuesto que, como dijo finalmente, nos sacamos el sombrero frente a la estructura de datos que confirman que lo que se está haciendo bien. No hay muchos trabajos, hay uno muy recientemente publicado ahora por el Fondo, que es una gran intervención que se hizo con salud reproductiva. Asistencia a la salud reproductiva, hay 5.357 parejas que llegaron a hacer su pedido, algunos a edades tardías, lo que sea, pero el fondo tiene una publicación del julio del 2024 en donde muestra exactamente hasta qué clínica, cuál de las tres clínicas tiene mejores resultados. Por supuesto que están todos casi en el mismo, pero con un altísimo nivel de responsabilidad en una técnica que trajo por lo menos un 40% de niños a esa población. Entonces yo creo que el fondo es ejemplar, que hay que sacarse el sombrero por los que lo iniciaron, lo mantuvieron, y por estos esfuerzos que se hacen demostrarlo. Yo creo que esto por eso lo vamos a poner entre las distribuciones que hacemos. Muchas gracias, doctor Díaz. Doctor Mushi, ¿usted quiere responderle? Sí. Traté en el correr de la exposición y en la última imagen, plantear la disyuntiva que plantea ahora el académico Díaz. Cuando yo me siento con el paciente, yo sé que hay un fármaco que está en el país que le va a cambiar la cantidad y la calidad de vida. Y yo sé que él lo puede lograr con un amparo. Y yo lo apoyo en el amparo y lo acompaño en el amparo. Por más que entiendo la ética de la responsabilidad, yo tengo un compromiso con mi paciente. Es muy difícil no decirle que está el fármaco y no decirle que tiene una manera de obtenerlo. Porque yo no sé que eso le puede salvar la vida o darle cantidad y calidad de vida. Cuando estoy sentado con el paciente que tiene hoy una leucemia aguda linfoblástica, que el blinatumomab le da 95% de sobrevida, y si no se lo hago le da 50 a 2 años, ¿cómo no se lo voy a decir? ¿Cómo no lo voy a acompañar a un juicio, a un amparo? Y terminar que lamentablemente define un juez que nunca, y hago amparos todos los meses lamentablemente, y voy a los juzgados todos los meses, y nunca me cuestionaron científicamente, que es a lo que yo voy. Yo voy a que alguien me diga, estás equivocado, no podés usar eso porque no hay un trabajo científico que lo avale, pero no hay contraparte. Voy ahí, repito, como un loro, nadie me entiende, me dicen que sí, me voy y después se pelean los abogados a ver si se lo dan o no. Pero yo tengo una ética frente al paciente, un compromiso que tengo que llevarlo adelante. Entiendo que no es la buena resolución de la parte. Y la judicialización es mala, pero es una consecuencia de una no discusión política. Claro. Y mientras no haya una discusión política adecuada, yo tengo que seguir acompañando a mis pacientes. Sí, pero... Claro, Muchas pero gracias, doctor Mushi. no sé si hay alguien que lo vea. ¿Alguien más quiere comentar? Ojo, porque Dios. es transitorio, pero también depende de lo que tú dijiste, depende de los grupos de presión. Y entonces la decisión no se toma por qué es lo que más relevante para la sociedad, sino por el grupo de presión. Entonces, esto mismo que le pasa con el amparo, esto que yo ejemplifiqué, a mí me pasa porque el rituximab, que está en el país y que sale de 2 mangos,
no se lo dan porque la industria no lo quiso registrar en el Uruguay, porque no les es costo efectivo a la industria registrarlo. Entonces, y, entonces, bueno, y está pasando ahora con los fármacos para adelgazar, el Ozempic. Bueno, no sé si. Gracias, doctor Novoa. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quién? De los que están online, ¿alguien había pedido la palabra? No, parece que no. De acá, ¿nadie más quiere comentar? Bueno, yo los vuelvo a felicitar y creo que una de las cosas que se demostraron es que para progresar en todo, pero sobre todo en la medicina, los registros son fundamentales. Digo, y este trabajo es una demostración de calidad de registros y de la posibilidad de seguimiento de los enfermos cuando las cosas se hacen correctamente. De mi parte, bueno, nada más. Muchas gracias a todos y felicitaciones de vuelta, doctor Mushi.